Una vez más, bienvenidos a Coinonía. Vamos a ver qué podemos aprender el día de hoy. Bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre, ¿verdad? No sé en qué hora pueden ustedes estar mirando este video. Hoy estamos una vez más queriendo tener un conversatorio ligerito sobre aquellos temas que nos causan dudas y que nos siembran a nosotros ciertas dudas en la mente y estar pensando cuál será la verdad, cuál será la realidad, si será mentira lo que me han dicho, será mentira lo que sé o será una realidad y no tengo cómo averiguarla. Muchas veces las personas no preguntamos por orgullo porque no queremos que las otras personas piensen de que nosotros somos ignorantes o que simplemente no sabemos nada. A veces da pena preguntar. Todo el mundo pasa por eso. Pero es mejor preguntar y que piensen que uno no sabe o que es ignorante que quedarse con una duda que te puede llevar a una perdición para toda la eternidad. Y a veces, como les digo, una gota de agua, tanto caer sobre la piedra hace un hoyito y después ya no se puede cerrar. Ya eso queda para toda la vida. Muchas personas se han perdido de la manera porque no preguntan, simplemente se dejan estar escuchando y escuchando y escuchando falsas doctrinas, falsas personas que vienen con un falso evangelio a querernos decir cosas y nos van enamorando y al final nos arrastran con ellos. Y es como dice la palabra, un ciego guiando a otro ciego, los dos se van a ir en el mismo precipicio. Hoy quiero hablar ligeramente sobre un tema que pues a muchos nos deja con ciertas dudas. Por ejemplo, me refiero a la fundación de las iglesias. Si verdaderamente Dios, nuestro Señor Jesucristo, fundó nuestra iglesia o una iglesia, o cuál fue la iglesia que fundó, porque todas las iglesias se llaman que son las iglesias de Cristo. Todas las 60,000 denominaciones existentes dicen que son las iglesias que Cristo fundó o que Cristo dejó o que proceden o que vienen de Cristo. Bueno, eso es fácil averiguarlo, simplemente hay que ver en qué fecha fue fundada su iglesia y quién la fundó. Eso es todo. Y ya usted va a saber quién fundó su iglesia y en qué fecha fue. Por lo menos yo le puedo decir, la iglesia a la que yo pertenezco fue fundada por Jesucristo. Desciende y está fundamentada directamente sobre la base de los apóstoles y profetas del Viejo Testamento. Conste, del Viejo Testamento, porque ahora hay una nueva manada de profetas que se perdieron los profetas. Dice la Biblia, el último profeta fue Juan el Bautista. Y después el último fue Juan, el que escribió el Apocalipsis, que fue Juan el apóstol en la isla de Patmos, en Grecia. Fue el último profeta, Juan. Con el Apocalipsis se cerró la generación de profetas. Después de eso, el Señor lo que nos da a las personas, dice, son palabras de profecía. Ahora, todos somos profetas porque profeta es aquel que habla de Dios, que su boca habla palabra de Dios. Todo aquel que trae un mensaje de Dios Altísimo para las personas está profetizando. Pero ahora mucha gente se atribuye el título de profeta del Señor y falsamente creen que la profecía es decir augurios, cosas que van a suceder. En enero del año que viene va a haber un terremoto porque el Señor me lo reveló. El Señor dice que va a haber un terremoto. Esa es una profecía, eso no es una profecía. La profecía, averigua el contexto de qué es profecía. Juan el Bautista era profeta, predicaba la palabra de Dios. Igualmente, cuando hablamos, bueno, y la iglesia ha sufrido tantas agresiones y tantas cosas por gente inescrupulosa que por un beneficio propio han querido, por decir así, por generar lucro personal, un lucro privado, no han dejado de que las personas prediquen la verdad o no han permitido de que las personas crean en una verdad. Vamos a hablar ligeramente. La iglesia fundada por Jesucristo, muchas personas afirman de que esta afirmación de que Cristo fundó una iglesia es falsa, de que Cristo no vino a fundar ninguna iglesia, de que Cristo lo que vino es a predicar el evangelio
que Cristo nada más vino a traer el mensaje del reino y de la salvación, pero que Él no fundó ninguna iglesia. Esos cristianos que afirman eso, de hecho, están en una mentira, están haciendo más bien, se están convirtiendo en blasfemos, en herejes, porque están contradiciendo la palabra del Señor. Bueno, los cristianos afirman que Jesucristo no fundó ninguna iglesia, pero cuando ese tema es aplicado a la iglesia católica, cuando están hablando con un católico le dicen, Jesucristo no fundó ninguna iglesia. Jesucristo lo que vino es a predicar el reino, a predicar la palabra, a predicarnos el evangelio. Pero Él no fundó ninguna iglesia, Él no dejó ninguna iglesia fundada, ¿verdad? Pero ese es un gran error. Puesto de que, como dijéramos, Jesucristo cuando vino, Él habló palabra de Dios a los hombres, pero a la vez fundó la iglesia sobre la base de los apóstoles y profetas. Si no, entonces recordemos cuando le dijo a Pedro, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces estamos contradiciendo esa palabra cuando el Señor dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como está ese texto escrito en la palabra de Dios, está escrito en la Biblia, entonces ahora es bien fácil desvirtuar. Comienzan a decir que Jesús no se refería a Pedro cuando le decía Pedro sobre esta piedra. Entonces dicen ahora de que lo que Jesucristo decía es Pedro, le estaba como platicando a Pedro, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, Pedro, sobre mí mismo edificaré mi iglesia. Eso es lo que ahora quieren enredar y empezar a comunicar, a decir de que Cristo lo que estaba diciendo era de que sobre Él mismo iba a edificar su iglesia. Entonces, cuando Cristo viene al mundo a darle cuerpo al Evangelio. Antes de Cristo, antes de la venida de Cristo, los profetas, valga la redundancia, lo que hacían era profetizar la venida del Mesías. Profetizaban que iba a venir un Redentor, que iba a venir un Mesías al mundo y que iba a rescatar a su pueblo. Entonces, los profetas lo que hacían en su mayoría era eso, profetizar la venida del Mesías para la redención, para la salvación del mundo. Al inicio recordamos cuando la palabra decía, dice, y el verbo se hizo carne. O sea, la palabra en ese momento, ¿qué era el verbo? Toda la palabra expresada por los profetas, lo que los profetas habían dicho en su momento, se hizo realidad, se hizo carne. Cristo viene a hacer carne el Evangelio también, porque cuando Él viene a edificar su iglesia, a fundamentarla con sus apóstoles sobre esa base, dejando como líder a uno de ellos, que es Pedro. Si usted lo quiere creer, lo cree, y si no lo quiere creer, no lo cree, pero la palabra dice que es Pedro, ¿no? Ahora, cuando el Señor viene, deja fundamentado, porque Él sabía que iba a estar un tiempo en el que ya iba a estar ausente. Es un periodo en el que viene a preparar la iglesia, a fundamentarla, a agarrar a sus apóstoles, a prepararlos, a documentarlos, vamos a decir así, para las personas que nos gustan las palabras modernas, les viene a dar cátedra del Evangelio, a explicarles el reino, a explicarles cómo funciona la gracia, la misericordia, cómo funcionan lo que anteriormente estaba en la ley de Moisés, los 10 mandamientos, que no es que desaparezcan ni que no valgan, sino que como Él viene a explicárselos, a adaptarlos para que podamos cumplirlos a través de un nuevo evangelio. A partir de Cristo, de la venida de Cristo y de su muerte, nace un nuevo evangelio que es la iglesia de Cristo, que es la que Cristo fundó. Antes que Cristo viniera, no existía el evangelio. Lo que existía eran los profetas. Por eso, cuando abrían los rollos y leían las palabras de los profetas, ellos estaban
con la esperanza de que la palabra profética de estos hombres se cumpliera y que viniera el Mesías al mundo. Por eso los israelitas o los judíos, hoy en día los no mesiánicos que no creen en que Cristo era el Mesías y que ya Cristo vino al mundo y que ya pasaron 2020 años, ellos todavía están esperando la profecía de los profetas antiguos. Ellos todavía están esperando al Mesías, al Redentor. Ellos ven a Cristo como un profeta más. No lo reconocieron como el Mesías. Aun con todo lo que pasó, aun con todo lo que sus ojos vieron y oyeron, ellos no lo reconocieron. Por eso hay otra palabra donde dice, a ellos vino y no lo reconocieron, que es a su propio pueblo. Entonces, esos judíos que no reconocieron a Cristo hoy en día todavía están con la vieja ley. Con la vieja ley, con la ley mosaica o la ley mesiánica, que es cuando todavía están esperando la venida del Mesías, están esperando todavía que suceda todo lo que aquellos profetas creen en los profetas y no creyeron en Cristo, creen en que los profetas dijeron la verdad que un Mesías va a venir, pero que no ha venido todavía. Después de Cristo, que ya se crea el Evangelio, por eso se llama Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Esa es otra cosa muy importante. ¿Qué nos han dicho que es Evangelio? ¿Qué se cree que es el Evangelio? Porque ahora hay muchos evangelios, evangelistas, evangélicos, pero ¿saben ellos qué son? ¿Saben ellos qué significa esa palabra? Se la voy a explicar brevemente, ligeritamente. Evangelio significa vida, obra y enseñanza de Jesús. Eso es el Evangelio. Vida, obras y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Se llama Evangelio porque se deriva de una palabra griega que se decía evangelión, que se divide en dos partes. Que es la E y la B iniciales, que solo la E y la B iniciales quería decir en ese momento, quería decir bien. Y Helión, que es la evangelión, quería decir mensaje. Buen mensaje, y después se traduce como buena nueva, y después se traduce como el nuevo mensaje, el nuevo mensaje, las buenas nuevas del Señor. Pero en sí, como tal, significa la vida, las obras y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. No inventemos otra cosa. Ahora, ¿cómo ustedes se pueden llamar que son evangelistas o que son evangélicos muchos? No digo todos, vuelvo y digo, porque algunos, pues, tienen buenas enseñanzas revueltas, como expliqué en el video anterior, ¿verdad? Pero algunos tienen algunas buenas enseñanzas. El problema es que yo no culpo a la comunidad evangélica como tal, a la persona que asiste a la iglesia, a la persona que es miembro, que va a un culto a escuchar palabras, porque él llega a escuchar de manera inocente y de buen corazón, a escuchar palabra de Dios. Sin embargo, escucha mentiras, escucha cosas que no son y se le va creando una confusión. Y entonces en esa confusión caen en un error y después es difícil de sacarlo. Es más fácil que una persona crea en una mentira que hacer que después salga de ese error, salga de esa mentira. Es más fácil hacerlo creer que desengañarlo, porque es difícil. Pero bueno, ahí yo no los culpo a ellos, sino culpo a aquellos líderes, los que están encima de ellos, los que están liderando, los que están a la cabeza, porque ellos son los culpables. Ellos van a tener que entregar cuentas, no solamente por esa persona, por todas las comunidades, sino también por ellos, por su familia, por sus hijos, por lo que hicieron. Y tenemos que tener en cuenta que esta vida es corta, no creamos que esta vida es eterna, recordemos que esto es pasajero. Nosotros creemos que vamos a vivir 100 años, pero miremos cuánta gente muere a los 20, a los 15, a los 18, a los 50, a los 40, a los 30, a los 70. Son contados con los dedos de la mano los que llegan a 100 o a más de 100. Entonces no podemos contar con 100 años de vida, tenemos que tener las lámparas encendidas, como dice la palabra. Dice la palabra que tenemos que tener las lámparas encendidas porque en cualquier momento puede venir, como un ladrón en la noche. Entonces no podemos contar con una vida muy larga, entonces no podemos esperar más adelante para arrepentirnos y decir, ahorita voy a hacer esto y más adelante me voy a arrepentir, el Señor me va a perdonar porque es bueno, es grande, es misericordioso, Él perdona. No nos podemos confiar de eso ni pensar así, porque entonces estamos actuando con, como dicen esta cláusula del derecho, alevosía, premeditación y ventaja. Y así no se vale. Bueno,
El evangelio de latín evangelion, como les digo, después se queda como el evangelio y cuando se comienzan los escribas a escribir. Por eso ahí está la explicación ya en su contexto. ¿Por qué los evangelistas Juan, Marcos, Lucas y Mateo? ¿Por qué se llaman evangelistas? ¿Y por qué se llaman evangelios lo que ellos escriben? Porque narran la vida y obras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso son evangelistas y por eso es evangelio. No es evangelista ni evangélico porque creo en Cristo. El diablo también cree. El diablo y todas las legiones de demonios que están ahí creen en Cristo. Todo el mundo cree en Cristo, pero entonces que ya me salvé, por decir que ya lo acepté como mi salvador personal, ya soy salvo. No se confunda. No ande creyendo en santos que orinan. Eso no es cierto. Porque el mismo demonio vivió en el cielo como ángel de luz, con todas sus legiones de demonios, conoce a Dios, ha convivido con Dios, conoce el reino de Dios, sin embargo se rebeló. Y él, más que nadie, es testigo de la existencia y la plenitud y el poder de Dios, sin embargo se rebeló y es maldito. Entonces no podemos nosotros creer que porque ya creo en Dios, que porque sé que Dios existe, que sé que Él está ahí, yo ya estoy salvo. No, ahí está equivocado. Y no quiero tampoco meterlo en temor. Lea la Biblia, y está escrito. Si aquí yo no le vengo a decir mentiras. Nadie es monedita de oro para que todo el mundo lo ande y lo quiera. Simplemente tenemos nosotros que hablar con la verdad, y a muchos les puedo caer mal por esto. Pero la verdad no es solamente decir la verdad a medias, a como le dijo la serpiente a Eva en el paraíso. ¿Recuerdan en el video anterior lo que les platiqué? Así, el diablo miente, sí miente, es mentiroso, sí es padre de la mentira, sí, padre de la mentira es Satanás, el demonio, pero ocupa la verdad. Dice la verdad primero, después la mezcla con la mentira, y entre verdad y mentira te deja ir una verdad a medias para después canalizarte y llevarte por donde él quiere, para después sacarte frutos y provecho. Entonces eso es lo mismo que hacen muchos hermanos. Agarran a las personas, agarran la verdad, entre la verdad mentira, y se la van acomodando hasta que usted se va por el camino equivocado. Entonces el Señor viene al mundo, hace su evangelio. ¿Cómo lo hace? Con su vida y sus obras. Hace su evangelio, escoge sus 12 apóstoles, los prepara, los unge, los capacita y luego lo ordena. ¿Ah? ¿Saben lo que es la ordenación, verdad? Si no, lo vamos a tener que tocar en otro tema. De ahí que vienen las ordenaciones sacerdotales. Las ordenaciones sacerdotales no son inventadas. El Señor los ordenó. Lo que pasa es que el que no sabe es como el que no ve. ¿Cómo los ordenó? Sencillo. La ordenación es darte la orden, enviarte con un mandato, darte una misión. Eso es ordenarte. Y cuando les dijo, vayan por el mundo y predíquenle a todas las naciones, bautícenlos. O sea, es una orden, no es una, ¿cómo les pudiera decir yo? Es que si quiero o no quiero, es que si me da la gana o no me da, o que no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana. Es una orden. No está sujeto a discusión, no está sujeto a que si mi voluntad es ir a hacer lo que Dios mandó o no. Es una orden. Vayan por el mundo, prediquen mi palabra y en mi nombre, devuélvanle la vista a los ciegos, hagan escuchar a los sordos, revivan a los muertos, sanen a las personas, predíquenles mi palabra, bautícenlos. Toda esa es una ordenanza que el Señor da a sus apóstoles. Por eso dice que la iglesia está fundamentada sobre esa base, sobre la base de los apóstoles y profetas. Ahí es donde nosotros nos vamos a fundamentar. Eso para no caer en el jueguito de muchas sectas protestantes, de muchos herejes, de muchas personas que no tienen ni pie ni cabeza y que andan diciendo que Jesús no dejó ninguna iglesia, que Jesús simplemente vino a predicar la palabra y así, se la quieren dibujar por ahí. Pero miren qué belleza,
Cuando eso hablamos de la iglesia católica, Jesús no dejó ninguna iglesia, ¿verdad? Pero cuando te invito a mi iglesia, o cuando vas a una iglesia de ellos, X iglesia de las 60,000 que existen, esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia del Dios verdadero. Esa es la iglesia que Cristo fundó. Esa es la iglesia que, por eso ahí tenés que llegar, por eso ahí tenés que diezmar, porque es bíblico, por eso ahí tenés que llegar a recibir la palabra, porque esa es la iglesia que Cristo fundó, ¿verdad? Pero para convencerte te dijeron de que Cristo no vino a fundar ninguna iglesia, que Cristo lo que vino es a traer el mensaje del reino, las buenas nuevas para la salvación. Mentiras, o sea, mentiras de que el Señor no fundó ninguna iglesia, mentiras de que el Señor solamente venía a predicar la palabra. Sí, claro que eso Él viene, pero Él viene a hacer eso para fundamentar su iglesia sobre una base que perdurara y que las puertas del Hades no prevalecerían jamás. Cuando le dicen después a la gente de que Pedro no es el líder porque Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no es sobre Pedro, es sobre esta roca que soy yo mismo, según Cristo, según ellos, Cristo es el mismo, ¿verdad? Entonces, explíquenme por qué dice, aquí mismo lo pueden leer, dice, y a ti te entregaré las llaves de los cielos, las llaves del reino. Si sobre mí mismo voy a edificar la iglesia y sobre yo mismo soy la piedra, ¿para qué te voy a dar la llave a vos? Echame ese trompo en la uña. Y después le dice a Pedro, lo que tú ates en la tierra se atará en el cielo. Y lo que tú desates en el cielo se desatará en la tierra. O sea, la palabra de Pedro tiene poder para atar y para desatar en el cielo y en la tierra. Lo que Pedro diga, eso se va a hacer, porque Dios así lo dejó. Entonces, ¿qué objeto tienes? Si yo soy la piedra, si yo soy la iglesia, ¿para qué te voy a dar a Pedro las llaves? ¿Y para qué le voy a dar a Pedro el poder de atar y desatar si yo no necesito a Pedro? Simplemente soy yo el mismo, ¿para qué voy a hacer eso? O sea, explíquenmelo. Señores, no confundamos a las personas. Analícelo usted mismo, porque puede ser que usted mismo también esté confundido de estar escuchando lo que otros le han venido diciendo. Analícelo. Si Dios mismo mandó a su hijo para que fundara su iglesia y él mismo iba a ser la iglesia, entonces ¿para qué buscó a Pedro y le dijo, toma las llaves del reino? ¿Para qué dejarle las llaves a otra persona si no necesito a nadie? Vean qué importante. Nosotros cuando no queremos aceptar algo lo cambiamos, lo acomodamos. Como hicimos el alfolí, que era una bodega gigantesca, que era la tesorería, la hicimos de este tamañito, chiquitita. Lo adaptamos. Cuando decimos de que Jesucristo no quiso dejar iglesia, decimos que Jesucristo no dejó iglesia, pero la iglesia mía sí, esa sí es la verdadera. Ahora decimos que Jesucristo no nombró a Pedro, que él mismo se estaba señalando, como que estaban ahí presentes. Y entonces, ¿cómo lo nombró? El mayordomo y le dio la llave. Les voy a explicar eso. En la antigüedad, el rey, recordemos que Jesucristo era judío y traía una tradición judía. Y las tradiciones judías en aquel tiempo eran de que los reyes nombraban a su mayordomo, buscaban a una persona de confianza, alguien en quienes ellos tuvieran toda su confianza y que fuera alguien especial dentro del reino, no era cualquier persona. Lo nombraban al mayordomo y lo presentaban ante todo su consejo, ante todo su séquito, y les entregaban la llave. Le entregaban la llave, y una vez que le daban la llave, le decían delante de todas las personas que estaban ahí, que eran otros súbditos del reino, que esa persona era la única que tenía la potestad de abrir y cerrar todas las puertas del reino. Que esa persona, en mi ausencia como rey, o en sustitución de mí o de mi poder como rey, iba a estar él. Esa persona, al entregarle las llaves al rey, estaba autorizada para abrir y cerrar, para entrar y salir, para meter y sacar, porque él estaba con las llaves del reino.
de toditas las llaves del reino. Voy a dejar aquí escrito para que ustedes lo puedan ver. No es invento, no es una cosa que le inventó Jesucristo, ni siquiera eso. El Señor se basó en la tradición para poder ejecutar el nombramiento de Pedro y para que los demás apóstoles, que también eran judíos, pudieran entender por qué él estaba haciendo eso. Es bien importante, ¿verdad? Él nunca violó la ley. Él más bien vino a hacer que la cumpliéramos, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora nos hemos dejado engañar. ¿Y saben qué? Hasta dejarse engañar es pecado. Fíjense que no solo el mentiroso, el engañador, claro que es pecador, porque la mentira es del diablo. Pero el engañado también comete pecado. Y si no leamos la palabra creo que en Santiago 5:19, aquí se lo voy a dejar. Santiago 5:19 dice, más o menos, pues dice, hermanos míos, si alguno, oigan bien, le dice hermanos míos porque estamos hablando que ellos se llamaban hermanos, ahora porque no vayan a decir que Santiago era hermano de Jesucristo, ese es otro tema con el que vamos a conversar más adelante, ¿verdad? Dice, hermanos míos, si alguno se desvía de la verdad, oigan bien, agarra otro camino, si alguno se desvía de la verdad. ¿Por qué está diciendo eso Santiago? Porque él sabía. Santiago tenía revelación y estaba viendo mucha gente que aún estando Cristo aquí, predicando su evangelio, y había gente que se desviaba, porque andaban engañadores. Los engañadores han existido siempre. Lo que ahora se han proliferado con la globalización y la tecnología, se han surtido, se han salido por todos lados, se han aumentado. Pero los engañadores han existido siempre. Entonces, dice, hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad, o sea, agarra otro camino, ¿verdad? Cualquiera que lo hace volver, que hace volver al pecador, ¿verdad? Lo está rescatando. Al que hace volver al pecador, o sea, ¿por qué le dice volver al pecador? Porque si se desvió ya cometió pecado. Y usted lo puede leer aquí, no lo estoy inventando. Entonces, cualquiera que hace el camino de salvación se pierde una vez que usted se desvía de ese camino. Si usted, en vez de agarrar el camino de salvación, se desvía por otra corriente, ya usted perdió el camino y por tanto perdió la salvación y por tanto cayó en un pecado. Y es un pecado mortal. Oiga bien, no es inventado. Entonces dice, el camino malo te lleva a la muerte. El camino malo te lleva a la muerte. Aquí podemos ver cómo la palabra de Dios nos dice, en Santiago 5:19, nos está diciendo de que el pecador no es nada más el que te engañó, sos vos también, por haber, como decimos, por haber comido cuento, por haber agarrado el cuento y haber seguido de seguidor. Donde va la gente va Vicente, porque allí es más bonito, porque allí me gusta, porque allí danzan, porque allí bailan, porque allí brincan, porque allí aplauden, porque allí cantan. No es asunto de gustos, es asunto de orden y es asunto de lo que Dios estableció. Entonces, si vos te desviaste de la verdad y te fuiste por otro camino, ya cometiste pecado vos y mortal. Cometió pecado también el que te llevó. Los dos. Bien importante saber eso, ¿verdad? El desviarse de la verdad es un pecado mortal. Por lo tanto, no solo comete pecado quien lo engaña, sino también quien asume esa mentira como una verdad absoluta. Por tanto, nosotros no debemos de permitirnos que otra persona venga y nos diga, maldito el hombre que confía en el hombre, que otra persona venga y nos diga cualquier cosa. Vaya a la Biblia, verifíquelo, léalo, que le dé capítulo, versículo, y usted vaya y interprételo. Y si no sabe, busque a alguien que le ayude, pero tampoco vaya a buscar a otro que no sabe. Porque recuerde que un ciego guiando a otro ciego, los dos se van a ir en el mismo hueco. Tiene que buscar a alguien que sepa de la palabra de Dios. Entonces tampoco vaya a buscar a alguien que más bien lo vaya a enredar y lo vaya a confundir. Porque entonces los dos se van a ir en el mismo hueco, ¿verdad? Es bien importante que ustedes sepan eso. La iglesia fundada por Cristo
Primero, aclaremos este punto. Cuando afirmamos que Cristo vino y dejó fundada su iglesia, ¿verdad? Nosotros estamos conscientes de que estamos siguiendo lo que el Señor nos dejó dictado, ordenado, que nosotros debemos de hacer para poder estar dentro del orden que Él dejó y seguir su palabra. No podemos nosotros seguir cualquier corriente. Ahora cualquiera viene y agarra el cuento y se va por ahí ya, inventado. Bueno, en todo esto hay que recalcar dos cosas bien importantes. Para tomar un poco el hilo de la conversación que venimos hablando, en las antiguas versiones la Biblia decía de que, creo que por aquí lo anoté esa parte, déjenme un segundito, quiero ver si por aquí lo anoté. A ver, dice, hay que recalcar dos cosas en las versiones actualizadas de lo que son las Biblias Reina Valera, después de la 1960 para acá. Anteriormente decía una cosa y ahora le han cambiado palabritas, y entonces con una palabrita que cambie, cambian muchas cosas. ¿Ves? Quitaron la palabra principal. La palabra principal es una palabra muy importante porque estaba diciendo de que Jesucristo era la principal piedra del ángulo, ¿verdad? Entonces le quitaron la palabra principal y dejaron que Jesucristo es la piedra del ángulo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando querés desvirtuar alguna cosa, simplemente la modificas, le quitas o le pones alguna palabra, alguna coma, algún punto, o le cambias el significado a una palabra. Antes, busquemos en las versiones más antiguas, dice que Jesucristo era la principal piedra del ángulo. Hoy en día vamos a encontrar donde dice que Cristo es la piedra del ángulo. Sí, es cierto, las dos cosas son ciertas, pero Él es la piedra principal. Y si hay una piedra principal, significa que hay otras piedras más abajo, de la cual Él es la principal, ¿verdad? Hay muchas piedras, bastantes piedras, pero de todas esas piedras hay una piedra que es la más importante, es la piedra principal. Esa es la piedra del ángulo. Estamos hablando que ese es Cristo, ¿verdad? Y eso de desvirtuar eso es por aquello de que a Pedro lo llamó piedra. Entonces, como ya Pedro lo llamó piedra, entonces nosotros queremos decir de que es que Pedro es la piedra del ángulo. No confundamos ni hagamos enredo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. La verdad es que nos hemos venido enredando porque cada quien ha venido interpretando las cosas a su gusto y a su beneficio. Pero no fui yo, ni fuimos nosotros quien le puso el nombre de piedra. Vayan y reclámenle a Jesucristo. Él fue el que le puso piedra a Pedro, no es culpa mía porque me voy a enojar yo. Y porque yo voy a hacer un alboroto por la palabra y el nombre que Dios le quiso poner a su apóstol. Allá está él, vayan a reclamarle. Y si no, pues el día que se mueran, reclámenle y díganle que por qué le dijo piedra a Pedro. Eso no es una cosa que yo la tenga que discutir, ni es una cosa que yo tenga que entrar en una discusión fervorosa con nadie queriéndole decir que Pedro es la piedra sobre la que Jesús dijo que iba a edificar su iglesia. Y así es, Pedro es la piedra sobre la que Jesucristo funda su iglesia, siendo de todas esas piedras la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Entonces nos confundimos y nos enredamos, nos ahogamos en un vaso de agua porque queremos, ¿verdad? Pero bueno, no quiero hacer muy larga estas enseñanzas porque se me van a aburrir. Vamos a continuar en el próximo video. Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí para darles la oportunidad de que todo lo que ha aparecido aquí, todo lo que les he dicho, lo investiguen, lo consulten, lo lean y lo interpreten. Y después vamos a ponernos a hacer una discusión sobre el tema. Cualquier cosa me la pueden dejar escrita aquí abajo, yo con gusto les respondo, o me lo pueden mandar en privado y por privado yo igualmente se lo voy a responder en privado. Que el Señor me lo siga bendiciendo, sigan leyendo la Biblia, no se siguen dejando engañar porque se van a ir los dos en el mismo hoyo. El engañador y el engañado llevan el mismo pecado. Así que no se dejen seguir engañando, lea la Biblia, interprétela y siga haciendo el bien sin mirar a quién. Que el Señor me lo bendiga y sigamos adelante.